Bien, hay algunas cuestiones que vi como problemáticas y otras que surgieron a través del foro. La primera que voy a mencionar es sobre pantografía. Muchos buscaron el concepto y fueron a Wikipedia. El tema es así, la pantografía es una técnica antigua, pero la conceptualización de pantografía, digamos, esto de utilizar un brazo robótico y generar, digamos, una suerte de dibujo que puede ser cortado, digamos, o no, viene a ser, digamos, viene a traspolarse en el desarrollo actual como otro sistema. ¿Sí? Es como cuando decimos la tipográfica, tiene una evolución, digamos, los sistemas, uno toma el concepto de la historia, pero después se van desarrollando avances donde llegamos a la actualidad. Digamos, siempre que buscan un concepto, traten de vincularlo al momento. ¿No? Hay uno de los compañeros de ustedes que sí me dice, googleé el concepto de pantografía y es antiguo. ¿Qué tiene que ver con lo digital? Perfecto, por lo menos está entendiendo que no es eso, sino que hoy por hoy los sistemas pantógrafos, se le puede llamar así, pero yo le prefiero, lo puse así porque nosotros en el desarrollo de la materia, en el desarrollo analítico, donde ustedes tienen los puntos a estudiar, está pantografía, ¿no? Después lo puse como plotter de corte, digamos. Ese es el concepto. Digamos, la pantografía hoy sería un plotter. Ese concepto antiguo es el que dio origen al nombre y a la clasificación, digamos. Pero hoy por hoy ese sistema se aplica como router de corte o plotter de corte o plotter cut, mejor dicho, me dije mal, plotter cut, que son sistemas que básicamente son, en realidad no es un sistema, sino es un tipo de plotter que tiene una finalidad específica. Claro, cuando ponen pantografía, de última, si quieren, pongan el concepto histórico de la pantografía es este, pero hoy se aplica de esta manera, ¿no? Pero no que no quede como como un sistema que se utiliza madera y lápiz con un ángulo, no tiene nada que ver. Digamos, hoy por hoy, digamos, los sistemas así, tipo de desarrollo, ya sea de dibujo o como corte, lo que utiliza es un sistema de cabezal que se maneja en coordenadas X e Y. Muchas veces los plotters trabajan más en coordenada X y lo que se mueve en coordenada Y es el papel, excepto que sea un plotter de mesa. Pero digamos, es esa la idea de pantógrafo, ¿no? De ahí surge el concepto. Entonces, el que tiene el brazo de madera y se utilizaba para dibujar no es un concepto correcto porque no es un sistema digital, ¿sí? Es un sistema antiguo. Aclarado eso, no sé si quedó claro. Sí, No, Roy, quería agregar para poder diferenciarlo más lo que son los plotters de impresión de un plotter de corte. El plotter de impresión utiliza gráficos, no sé si esto después lo vemos en Tecno 2, utilizan gráficos de bitmaps, archivos bitmaps, que son archivos de imágenes, o también de gráfica vectorial. El plotter de corte sí o sí necesita un gráfico vectorial, no puede usar una imagen para cortar. Ahí en el PDF, estaba repasando el PDF, el que estaba, voy a compartir la pantalla un segundito. Estaba repasando el que voy a compartido. ujú, A ver, acá está la diferencia, digamos. En realidad el plotter no es que está imprimiendo la imagen, sino que está silueteando la figura. Lo que hace la máquina es traspasar el recorrido que está guardado en un archivo digital de gráfica vectorial, que es este, que vemos aquí. Es el recorrido que hace el cabezal de corte sobre la imagen. Entonces, en ese recorrido, el cabezal puede ir y venir. Habitualmente, en los plotters de impresión, el avance siempre es
es lineal hacia adelante, digamos. La impresión no puede volver hacia atrás. El transgén que hace los plotter inject. Eso quería acotar. Claro, porque si volviera para atrás, se haría una mancha tremenda cuando pase el cabezal por el soporte que ya la tinta es fresca. Generalmente los plotter, los que más, la técnica más se utiliza es la inkjet, digamos. Entonces, siempre es un insuflado, digamos, de tinta sobre el soporte. Y a su vez son soportes que no son muy absorbentes, son poco permeables. El caso, por ejemplo, un vinilo es totalmente plástico, también se utiliza papel, pero mayoritariamente la versatilidad de soportes es una de las virtudes de los plotters. Entonces, generalmente la impresión siempre va en un eje X y el papel va en el eje Y. Entonces, con eso se asegura de que el plotter no tenga un retroceso, pueda manchar la impresión que ya fue pasando. Entonces va pasando el papel, va haciendo así, y el plotter va pasando en este sentido, digamos, ¿no? De esa manera funciona. A su vez, tenemos diferentes tipos de plotter de acuerdo a su utilización o el tipo de producto que van a hacer. Tenemos plotters digamos, de carro ancho, que generalmente se utilizan para gigantografías de 2 metros, 2 metros y pico, o de 1,30 m para arriba, que generalmente se utilizan para hacer desarrollos gigantográficos, por ejemplo, carteles, impresión de escenarios, lona para, por ejemplo, no sé si algunos lo han visto, pero cuando se hace una remodelación de un edificio, le hacen una lona, porque, digamos, uno de los requerimientos de obra es ponerle toda una malla para que ningún material pueda caer sobre las personas que están pasando por abajo. Entonces, en vez de poner una malla negra, se la imprime con plotter, por ejemplo, y muchas veces imprime la misma fachada. Entonces uno visualmente ve la fachada, pero en realidad es una lona, ¿no? Eso se utiliza y ustedes dirán, bueno, pero por ejemplo, la fachada de la universidad tiene 100 metros, ¿cómo hace para imprimir eso? Entonces, hay un concepto, quieren pueden anotarlo ahí, nosotros no lo desarrollamos, pero es interesante. Lo que hacen los plotters es panelizar, ¿sí? Es un concepto que yo voy imprimiendo en franjas de 1 metro, 1,5 m, 2 metros, 2 metros y algo. Y lo que voy haciendo después es coserlo a cada uno de estos metros como franjas, así lonjas, y voy logrando la distancia que yo quiero. Eso lo hace todo el RIP, ¿no? El mismo software. Bien, exacto. Bueno, no sé algo que me ponían, se ve que alguien lo vio. Cuando vamos, o sea, imprimimos, cuando subimos la imagen completa del edificio, por ejemplo, que tiene 100 metros, lo que hace el programa es dividirlo en los paneles y después vas imprimiendo panel 1, 2, 3, 4 y así. Después, una persona con una máquina específica la cose, que se llama coser, pero es térmico el proceso. Bueno, vamos a entrar después en la otra dimensión. Y a veces cosido con hilo, pero generalmente es térmico. Que lo que pasa es que se sellan las dos lonas, unas con las otras, se hace un solape y eso después parece una misma imagen. Uno de lejos no la visualiza las diferencias entre una y otra, ¿sí? Pero se funciona siempre así. Entonces los plotters tienen una medida ancha, digamos, que tiene que ver con el rodillo, perdón, el, el material, que tiene un ancho por un largo mucho más largo, que tiene que ver con la extensión de, digamos, no me sale ahora la palabra, de la bobina. Bien, bobina, rollo. Sí, bueno, no me salió la palabra. Entonces, supónganse los rollos para imprimir en plotter, por ahí tienen 35 metros o 40 metros o 100 metros por un ancho de 1,30 m, 2 metros, 1,80 m. ¿Sí? Generalmente funciona de esa manera el soporte. Era interesante, fíjense que ustedes, la clasificación, y ahora entro en el segundo punto de confusión que hubo. Yo expliqué cuando arrancamos la clase que cada
docente utiliza, arma el Power en función de la lógica que le quiere dar a su propia clase. Y a su vez, esa clase, esa clasificación, uno lo puede tomar de diferentes maneras. Yo puedo hacer una clasificación de soportes. Por ejemplo, yo podría haber dado todo el sistema diciendo, bueno, para estos soportes, este sistema. Para este otro soporte, otro sistema. Puedo empezar, por ejemplo, una clasificación por los cabezales, también. Entonces divido, no en sistemas, sino en cabezales. Y otro puede ser, por ejemplo, en los sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, silo gráfico, cero gráfico, injet, sublimación, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos una clasificación, la volcamos de acuerdo a la lógica que queremos dar a la explicación y a los conceptos. ¿Sí? En mi clase yo le agregué la parte de plotter, que no es un sistema en realidad, es una forma comercial que toman algunos de estos sistemas digitales. ¿Sí? No sé si me van entendiendo. Yo le agregué eso para que ustedes puedan comprender qué es un plotter, cómo funciona, aparte de las tecnologías, para qué es utilizado. Porque eso también es lo más esencial de esto. Yo puedo saber cómo funciona el sistema xerográfico y decir, bueno, la electrostática funciona de esta manera, pero si después yo no sé para qué la voy a usar, estoy como muy limitado en mis conceptualizaciones. Siempre uno como diseñador lo que va a hacer es saber, conocer la tecnología para después tomar la decisión de qué dispositivo va a ser más eficaz para el tipo de trabajo que yo quiero realizar. Entonces, entender cómo son los plotters y entender qué clasificación hay en estos tipos de máquinas era esencial para poder entender a qué producto puedo aplicarlo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo no di, cuando hablamos de serigrafía, hablamos de sistemas láser, ¿sí? O impresoras láser. Bueno, esa es una forma de aplicar también el concepto de serográfico. Surgió una problemática en la semana que lo plantearon en el foro, porque subimos la clase que preparé yo y la clase que hizo Flavio para su defensa, digamos, para su concurso, mejor dicho, no fue defensa, para su concurso como ayudante alumno, perdón, ayudante alumno. Cual él rindió con un jurado y él tuvo que defender un tema que a él le tocó en este caso, sistemas digitales. Él hizo una clasificación distinta a la mía. En algunas cosas coinciden, en otras no. El producto es el mismo, la conceptualización es la misma. Lo que pasa es que después, como yo lo clasifico o como yo lo desarrollo, es distinto. Si yo le pidiera, o nosotros le pidiéramos, que Carlos dé esta clase, quizás la dé distinta, a mí y a Flavio. ¿Sí? Entonces, cada uno, por eso decimos, y es la importancia de esto, que no se queden estudiando del Power. Digamos. El Power tiene que servir, porque es un material que el docente lo prepara para dar la clase, digamos. No es un material para estudiar. Lo que sí está bueno es para tener una guía. Digo, bueno, a ver cómo dio el profe, cómo lo preparó, qué, porque si yo empiezo a investigar, quizás la problemática es muy amplia. Entonces, eso me tiene que servir a mí de guía para yo decir, bueno, este punto lo desarrolló, este otro sí, esto puedo profundizar acá, esto lo entendí, esto no lo entendí. ¿Sí? Pero después tengo que buscar en un material que me dé una amplitud para yo poder generar un entendimiento y una reflexión. ¿Sí? No sé, ¿querés agregar algo, Flavio? Todavía no entré en la problemática específica, pero... No, estoy de acuerdo, Roy, viene por ahí, digamos. También pensar que esa clase yo la había preparado para un concurso que, bueno, si bien estaba dirigida a estudiantes de segundo año y específicamente de tecnología 1, eh, era diferente el desarrollo, porque era una clase de 20 minutos. En el cursado normal se puede desarrollar mucho más y también es disparador y conceptualizaciones de toda esta problemática. Ahí en una clase no se puede hablar de la inmensidad de sistemas y de productos que se podrían abarcar, digamos. Sí, obviamente que hay un recorte, claro. Flavio al final
él hace una clasificación y también utiliza una clasificación, por ejemplo, de acuerdo a los cabezales, que si ustedes acceden a varios autores, también está planteado así, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, un cabezal es térmico, puede ser inkjet o puede ser otro sistema, ¿sí? Estamos hablando del cabezal. El cabezal es lo que imprime, digamos, más allá de la forma en la cual el sistema genera la impresión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir de electrostático, ¿sí? El sistema lo utiliza el de índigo, que es Electro Ink, lo utiliza la serografía para todos los sistemas digitales, este, por ejemplo, las láser o las fotocopiadoras, olor o no. Y también lo utiliza la inkjet. Hay sistemas también que utilizan cabezal electrostáticos. Entonces, la tecnología, yo podría haber arrancado con electrostática. Y ustedes dirán, bueno, es otra forma, pero es lo mismo, básicamente. Si yo entiendo lo que es la electrostática, después lo puedo aplicar a diferentes cosas. Es más, en la clase que nosotros damos hay un recorte inmenso. Si ustedes pueden empezar a ver yo lo dije a eso, cada desarrollador, cada marca hace modificaciones y genera una nueva máquina. Esto hay una guerra, vamos a tomarlo así, pero una disputa entre los cabezales térmicos que lo patentó Canon y nadie los puede usar porque Canon no les permite, porque es competencia. Entonces, por ejemplo, Epson y Roland, no me acuerdo cuál es otro, utilizan pisoeléctrico. El sistema es muy similar y quizás hasta los dos sean por demanda. En realidad, es una doble clasificación ahí. Entonces, lo que hay que entender es que hay diferentes sistemas que utilizan diferentes tintas, diferentes soportes y diferentes métodos. Y después hay formas de generar la impresión con diferentes técnicas, que es la térmica, la pixoeléctrica o la electrostática. Y ahí, si ustedes hacen esas tres clasificaciones, ya tienen todos los tipos de cabezales. Entonces nosotros damos como una especie de generalidad. Yo no voy a desarrollar los sistemas de Canon y después voy a decir lo de Epson, y porque si no nos volvemos locos y terminamos 20 años después. Entonces hacemos clasificaciones para poder comprender la complejidad, como dijo Flavio, de esta problemática. Pero tenemos una complicación con esto. Es muy nuevo, todos los días salen cosas nuevas, y a su vez los teóricos que van haciendo desarrollo, o sea, los que escriben los manuales de tecnología, no han llegado. Entonces, fíjense que la cantidad de materiales que yo le di son algunos publicitarios. Por ejemplo, la clasificación de Electrolink no está en ningún lado. Esto que es un sistema híbrido de tinta, porque tiene tintas, o sea, partículas sólidas, por eso es electro, y el ink es líquido. Entonces utiliza un vínculo o un vehículo, como se le llama, líquido. Entonces, hibrida inkjet con serografía. Las dos combinadas sale electro ink. Empezamos a pensar en eso y decir, bueno, el tipo utilizó los pigmentos, que por ejemplo en serigrafía utilizan unas bolillas que son las que transportan el tóner. ¿Sí? Acá lo que hicieron es que no usemos bolilla, usemos un líquido y armemos un líquido, ¿sí? Una tinta líquida que tiene pigmentos que son fotoeléctricos. ¿Tá? Y ahí tienen un nuevo sistema. ¿Se entendió hasta acá por dónde voy? Estuvo buenísimo porque los que lo plantearon lo pudimos poner, lo tratamos de explicar. Es re difícil explicarlo con texto. Imagínense, yo hace 20 minutos estoy hablando de lo mismo y no sé si realmente lo comprendieron. Entonces mandamos un audio. eh, se cortó cuando decía Electrolink. Pero la idea era mandarle un audio, algo que ustedes puedan escuchar, quizás es mucho más blando, más humano que un texto que es mucho más duro. Entonces, en otra consulta pusieron, bueno, pero si yo hago esto y pongo esta clasificación. Bueno, si vos pones esa clasificación, está bien si vos lo pensaste de esa manera.
Si vos decís, bueno, yo voy a separar todos los sistemas de acuerdo a los cabezales, las tecnologías de los cabezales, perfecto. Y ahí estarán, entonces, en uno, en electrostático, a lo mejor tengas 4 sistemas. ¿Está? O sea, los sistemas utilizan diferentes formas para suministrar la tinta. Y eso es lo que uno tendría que entender. Bien, dudas sobre todo lo que hayan visto, aparte de estas dos que vimos en el foro. Está bueno que la planteen. Esto después vamos al foro concepto y ahí es donde realmente vemos y constatamos si realmente, bien, ahora lo voy a explicar, si entendieron bien cuáles son las clasificaciones. Bueno, hay un autor que nosotros lo pusimos, haceme acordar, Flavio, ¿cómo se llama? Álvarez. Jesús García, madrileño. Sí, Jesús, García, que es Jesús, el que plantea ah, las tecnologías NIP. exacto, García Jiménez. García Jiménez. Bueno, ¿qué Perdón, pasa? Ronnie. Y Que la después está, tecnología NIP yo la tenía así en la clase hasta este año, que la cambié. ¿Por qué? Porque él hace una clasificación primaria y divide en dos grandes grupos los sistemas digitales. Primero plantean las tecnologías de impacto, NI, y las tecnologías de no impacto, las NIP. ¿Sí? ¿A qué le llaman las tecnologías de impacto? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero yo que ya peino bastantes canas, antes las primeras impresoras digitales eran de matriz, que la impresión se hacía por un golpe, ¿sí? Como si fuera una máquina de escribir. No sé si alguna vez vieron una Olivetti. Vieron que ustedes teclean y va cayendo la letra y va golpeando sobre una cinta de tinta. Bueno, así ese principio era el sistema que se utilizaba como las impresoras de matricial, ¿sí? Entonces eran de impacto. Todos los sistemas que vinieron después, el INGE, el xerográfico, todos son no impacto. O sea, si yo diría las tecnologías NIP, ya estaría hablando de algo muy histórico, ¿sí? Que ustedes ni siquiera lo vieron. Yo lo vi cuando tenía, creo que dejaron de existir cuando tenía 23 años. Y ahora, si ustedes, es más, lo pueden ver, por ahí pueden ir a algún negocio que le saca la factura, ¿vieron? Con una impresora media rara. Esas son de impacto, esas son matriciales. Son antiguas, que lo único que sirven es para imprimir un texto que, es más, el texto es como puntitos. Eran analógicas, pero no eran analógicas 100%, sino eran híbridas. Pero fue el principio de la digitalidad. Entonces, ese autor plantea las tecnologías NIP como de no impacto y las tecnologías de impacto. Esa es la clasificación que hay. Hoy nosotros tendríamos que empezar a pensar en la impresión directa. ¿Sí? El DI es la impresión directa. ¿Qué es esto de salimos de lo analógico y nos vamos 100% a lo digital? Si nosotros queremos imprimir con offset, offset no es impresión directa. Si ustedes ven la clase, cuando arranca, vieron que hay como una comparación entre los sistemas analógicos y los sistemas digitales. Vieron que hay uno que se llama CTF y CTP, unas siglas. Bueno, CTF es Computer to Film y CTP es Computer to Plate. ¿Sí? Esas dos clasificaciones son dos sistemas que son sistemas que se utilizan para generar originales. Yo lo dije en la clase, no sé si se acuerdan. Esos sistemas hacen de que la impresión no sea directa. O sea, que yo de mi RIP tengo que pasar, en el caso del Computer to Film, paso a una película, no es una película de James Bond, sino en realidad es un acetato translúcido, donde ahí realmente es lo que se utiliza, o es lo original, que después con eso se va a grabar por un sistema que se llama insolación, se graba la chapa. Y el CTP, que es un sistema más moderno que el Computer to Film, lo que hace es, desde el RIP, desde la computadora, va y ya se obtiene la plancha para utilizar el offset. Utilizo offset, pero puede ser para cualquiera de los sistemas. ¿Tá? Entonces ya no evito la película, pero sigo sin imprimir directo. Cuando yo imprimo directo, lo que hacen ustedes en su casa con la impresora de chorro de tinta que tienen, o láser, la que tengan. Eso es imprimir directo, o sea, de mi computadora a la impresión.
Punto. No hay ningún sistema previo o intermedio a la impresión. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, si hablamos de tecnología digital, sería más correcto decir DI, ¿sí? Sistema, o sea, impresión directa, direct image, se llama así, en sistema en inglés es direct image, directo a la imagen, o impresión directa, por eso está, si impresión directa es ID. Bueno, sí, utilizamos la clasificación porque aparte la mayoría de los manuales utiliza direct image, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Vengo Me fui un tirando ratito, mucha data. me fui un ratito porque me estaban pidiendo batería. ¿Me Sí, yo suministran? también tengo acá, sí. Bueno, a ver otra pregunta que tengan. Hablar también si quieren. No necesariamente tiene que ser todo por escrito. Por ejemplo, sistema cero gráfico. ¿Entendieron cómo es? Los 7 pasos, por ejemplo. Yo les puse un videito medio viejo, pero es muy lindo. Bien, ese sistema es el más complejo para poder explicar, porque tenemos muchos pasos hasta llegar al resultado. Obviamente, no. Me dicen CTF y CTP serían sistemas indirectos. No, yo no le pondría esa clasificación. Son sistemas para obtención de originales. Lo que pasa es que tendríamos que haberlo dado nosotros en la digitalidad, pero es el primer tema que damos en Tecno 2. Es obtención de originales, pero es para un sistema analógico. Por ejemplo, offset. ¿Está? Entonces el CTP o CTF vienen de los sistemas analógicos. Eso, por ejemplo, es una desventaja en relación a los sistemas digitales. Por ejemplo, yo no vi eso que lo hayan puesto, por lo menos los que vi, en el desarrollo de los sistemas analógicos con respecto a los digitales. Porque nosotros estamos, primero que es un paso intermedio, ¿sí? Ahí estamos confrontando sistemas analógicos con digitales. Es un paso intermedio que nosotros tenemos para volver a imprimir. Es más, el CTF tiene 2 pasos. Primero la película y después la chapa, ¿sí? Y después imprime. En cambio, el CTP tiene un sistema intermedio que es la obtención de la chapa y después la impresión. En cambio, los digitales no tengo ningún sistema intermedio. Tengo la computadora y la impresora, punto. Entonces, abarato costos. ¿Sí? Y eso es importante, porque te dicen, claro, es para tiradas cortas. ¿Y por qué es para tiradas cortas? Sería la pregunta. Pregunta de examen, diría Isabel Tamayo. ¿Por qué para tiradas cortas? ¿Cuál es la diferencia que hace que ese producto sea para tiradas cortas? Eso es lo que tenemos que pensar. Decir, bueno, hay un costo inicial que se va amortizando y esto siempre se va a replicar en todo. Lo que hablábamos del hueco grabado, bueno, es parecido. Esto que decimos que los sistemas digitales nosotros podemos imprimir 1, 100 o 1000. Y el precio unitario de eso que imprimimos va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se conforma el precio que nosotros pagamos por el producto? Insumo más mano de obra. Mano de obra es la misma. ¿Sí? Es una persona que manda a imprimir. Ya está. El insumo es el papel. Entonces, ¿cuál es la fluctuación en eso, en la cantidad? Ninguna. Si el papel me sale lo mismo, una que 35 hojas. A lo sumo puedo llegar a abaratar un poquito con la cantidad de papel si compro en Resma. Pero el costo es siempre el mismo. Es tinta, papel y mano de obra. En cambio, en el offset no es lo mismo. Porque yo tengo un tipo que pagar y tengo una hora que demora la máquina a imprimir. Si yo tiro 4, estoy perdiendo dinero, porque todo lo que yo gasté para poner en la máquina y tirar 4 impresoras, no lo recupero en esa impresión. Me va a salir carísimo. En cambio, ese sistema está preparado para tirar millones. Si yo pongo 30.000, 100.000, entonces el precio se va a ir acortando, porque el papel
es lo que menos vale. Vale más la película, la chapa, la mano de obra, las tintas. ¿Comprende? Es complejo, pero está bueno que lo pensemos, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la diferencia. O a veces me ponen los exámenes, no, pero imprime en excelente calidad. Todos imprimen en excelente calidad. Si yo compro una offset de último modelo, bueno, ahí la impresión es impecable. Como si compro una Índigo 0 kilómetros, le hablo yo como un auto, me va a salir impecable. Todos imprimimos de la mejor calidad. Eso no es una diferencia. La diferencia es los soportes, las tintas, los costos, esas son las diferencias. Los tiempos. ¿Tá? Bien. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo. Flavio, vos que me estás ayudando ahí, como te veo a vos, no sé si hay alguien más. Flor, Me había notado algo que vi en uno de los trabajos, que confundieron el papel reactivo con el papel transfer en el tema de sublimación. Eh, para disipar esa duda, el papel reactivo se utiliza para lo que son impresoras de tickets. no se escuchó bien. El papel reactivo, la característica que tiene es un papel blanco que reacciona Hacer ante... tickets. Exacto. Para Claro, por tickets, ejemplo, lo que nos subimos al cole. exactamente. Bueno, ahora los colectivos no emiten No más te dan, boletos. pero está bien, soy antiguo, pero hace unos añitos atrás, antes de la sube, te dan un Exact- papelito que decía la hora. Exactamente. Ese es el papel reactivo, que bueno, ahora se sigue usando en tickets y en facturas fiscales. Lo que hace el cabezal es inflige directamente el calor sobre el papel y el papel se tizna por la misma característica del papel. Que es diferente al papel transfer utilizado en sublimación, que el papel transfer lo que hace es contener la tinta para luego ser transferida por calor al... para luego ser transferida por calor hasta el soporte textil o cerámico o lo que fuese. Que, bueno, en el apuntecito que vos les pasaste a los chicos está bien explícito que el material tiene que tener poliéster, porque Y no la se prende característica, fuego. lo Se que hace el quema. poliéster, claro, pero lo que hace el poliéster es modificar, como es un termoplástico, abre sus poros y ahí se deposita la tinta que luego al sublimarse, digamos, este pasaje físico de sólido gaseoso tan rápido es cuando queda fijada la imagen. Se funde con la tinta. Exacto. Por eso es, no sé si alguna vez le pasó, pero la remera, si uno hace una remera en serigrafía, por ejemplo, con el tiempo se va saliendo la película de tinta, ¿sí? Porque es como ahí no hay una consolidación con la tela, ¿sí? En cambio, cuando hacemos sublimación, no hay forma, o sea, se va descascarando un poco, pero en realidad la sublimación puede estar destruida la remera, que la sublimación va a seguir estando, o por lo menos el fondo blanco, porque es eso, digamos, trabaja también con un fondo blanco y después las tintas arriba, ¿no? Muy buena la acotación, Flavio, excelente. Aparte, hay que entender que esto de transfer viene de transferencia, ¿no? Entonces, el papel transfer no es reactivo al calor, sino que en realidad se transfiere por medio del calor, la tinta. Y el papel es, digamos, ¿cómo se puede decir? Es el transporte. Ahí ya volvió el sitio. Atraca. Bueno, eh, ahí fíjense, ahí veo que hay algunos que leyeron esos materiales. Yo sé que algunos son muy extensos y es técnico. Yo sé que es abominable, pero, uy, me salí, bueno, no importa. Lo que pasa es que me estoy quedando sin batería. Es abominable, pero en realidad eh, la mayoría de los textos que podemos acceder son muy deficitarios desde el punto de vista conceptual. No sé si me explico bien.
Entonces es muy difícil encontrar buen material que no lo lleve a usted a confusiones o a malas apreciaciones, digamos. Entonces, en ese sentido, busqué lo que me pareció más claros y en algunos casos están muy buenos como están desarrollados. ¿Sí? Hay otra cuestión también de lo térmico que me parece que también entraba en confusión, que es cuando hablamos de los sistemas de sublimación, que hay una sublimación que es directa y hay una sublimación que es indirecta. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de la sublimación indirecta es la que todos conocemos cuando vamos a comprar una remera a Carlos Paz, digamos, ¿no? Vos vas y te muestran una imagen y vos elegís la remerita y le pones tu nombrecito. Bien. Ese es el sistema indirecto, que utiliza un papel o un vinilo, ¿sí? Que luego, mediante el calor, se transfiere. ¿Sí? Eso es indirecto, que es una de las que más conocemos. Y a su vez, es una impresión, digamos, es un rubro que con poco dinero podemos acceder a una de estas máquinas. ¿Sí? Entonces podemos arrancar sublimando camperas o remeras con un costo inicial bajo, porque los productos estos para sublimar, ahora vienen los kits de sublimación, donde viene la plancha, donde viene un adaptador para poner sistemas cilíndricos, pueden ser tazas, otro adaptador, por ejemplo, para gorras. O sea, esa es la sublimación indirecta. Pero hay una sublimación que es directa, que es muy parecido a la impresora que nosotros tenemos en casa o, digamos, las láser, pero con la diferencia que su cabezal son térmicos, ¿no? Digamos, donde sublima, lo que sublima es la tinta que es sólida mediante calor en el cabezal, transfiere al soporte una película de esta tinta, en realidad es en estado líquido y gaseoso, que penetra en la malla, digamos, de las telas y logra la impresión. Ese es el sistema, se utiliza como sublimación directa. ¿Por qué se llama directa? Y porque ahí no tenemos un sistema intermedio. En cambio, en la sublimación indirecta, es una cosa obvia lo que estoy diciendo, tenemos el papel transfer, que sería la cuestión intermedia, digamos, ¿no? ¿Vos querías acotar algo de eso, Flavio? Porque vos también me habías dicho que bueno, ahí Que empieza no la sé, confusión de todo. claro, vamos a tomar esa clasificación que vos propones, Roy, porque la que yo propuse es diferente, que como ya dijimos tiene más que ver con la incidencia del cabezal sobre el soporte. En la clasificación que yo usé, el sistema térmico directo era este que usaba el papel reactivo, y los sistemas térmicos indirectos eran los que usaban la cinta de cera o la cinta de los 4 colores, que es utilizado para la fotografía. Pero bueno, esos son otros sistemas que yo por el momento preferiría dejarlo a un costado, que lo vean, que sepan que existen, porque son interesantes, pero bueno, retomar la sublimación a partir de este concepto como lo propones vos. Bien, bueno, despejadas las dudas, ¿qué otras dudas le surgieron en el desarrollo del trabajo práctico? En realidad buscábamos que ustedes accedan al material y puedan leerlos y puedan también empezar a afianzar estos conceptos que nosotros tiramos en una clase teórica de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? No sé si le han quedado algunas dudas. Los sistemas especiales, ¿le quedó alguna duda sobre eso? Yo tengo una duda, profe. Sí, Eh, bueno. Tiene que ver sí, con lo ahí que la vi, preguntaste. pero dale, decí la tuya, después contesto esa. Porque bueno, con Aye estuvimos charlando también y teníamos las dudas similares y me ganó escribiéndolo en el chat. Pero bueno, básicamente es eso. Yo tengo un problemita con el tema de los sistemas especiales. Como que no termino de entender si son sistemas especiales, sistemas analógicos y sistemas digitales, o sea, si son 3 categorías distintas de formas de impresión, por así decirlo. Capaz que lo pregunto re mal, perdón. No, está perfecto.
o si dentro de las categorías de los sistemas analógicos y los sistemas digitales, dentro de esas dos categorías hay sistemas especiales que se insertan en esas categorías. Perfecto. Ahí me parece que la última que dijiste va más en ese sentido. Creo que lo que nosotros dábamos antes, la clase que dábamos de sistemas especiales, estaba incluido los sistemas digitales. Estoy haciendo una recorrida, estoy hablando hace 4 años atrás en la cátedra. O sea, hacíamos mucho hincapié en el sistema analógico y después en los especiales entraban un surtido de productos, de sistemas que no encajaban en los analógicos. Y los convencionales, porque, por ejemplo, la serigrafía es un sistema analógico. ¿Sí? Hay serigrafías digitales, pero no la vamos a abordar porque es una complejidad muy alta. Sistema que se conoce como serigráfico es un sistema analógico. ¿Qué pasa? En esa clase que da Carlos, él pone sistemas digitales, sistemas analógicos y sistemas híbridos. Por ejemplo, el sistema DOME es un sistema que para mí no es un sistema de impresión, sino es como una especie de un efecto que se le da a un determinado tipo de impresión. Claro, como una especie de grabado, se podría tomar. Perdón, acabado. Acabado, está bien, sí, acabado. Que en realidad yo a una impresión que puede ser láser o chorro de tinta, le agrego una resina, una gran capa de resina, que genera como ese efecto bombé o de revolución, que es como si fuera un domo. ¿Sí? Entonces, eso, vamos a decir, ¿es digital? Sí, en parte. ¿Es analógico? Sí, en parte, porque la silicona esa que se le pone manual. Hay máquinas que las ponen, pero en realidad también habría un proceso semi-manual ahí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El crecimiento de los sistemas de impresión digital ha sido exponencial a partir del año 98. Entonces, nosotros como académicos decimos, no podemos seguir dejando en un segundo plano los sistemas digitales, si bien en nuestro mercado no han tenido tanto impacto, vamos a decirlo así, el desarrollo se ha venido haciendo y hoy por hoy los sistemas digitales ya compiten directamente con los sistemas analógicos. Es más, digamos, la evolución de los sistemas analógicos es hacia la digitalidad. Entonces no podemos decir no damos esta clase o la damos dentro de todo. Tenemos que separarla. Entonces hace 3 años venimos dando estas clases ya digitales separándola. ¿Sí? Entonces quedó como una especie de esa clasificación que hace Carlos, donde los especiales entran digitales, analógicos y semi-analógicos y digitales, o híbridos, como quieran llamarlo. Entonces van a ver, por ejemplo, la serigrafía es un sistema analógico. La tampografía también. Hot-stamping también es analógico. Pueden tener, o sea, la modernidad de eso puede llegar a que sean más digitales. Sí, por ejemplo, la tampografía hoy ya se está digitalizando casi 100%. ¿Sí? Pero en realidad lo ponemos como especiales porque no entra en ninguna clasificación como si fuera ni en superficie, ni en relieve, ni en profundidad. ¿Se entiende? Entonces, serigrafía sería como tipo stencil, pasa o no pasa. Ese sería el principio de impresión. La tampografía es un tampón, un elemento de revolución que imprime sobre soportes irregulares. ¿Qué pusieron acá? No vi qué miércoles pusieron. Permeable. Claro, la serigrafía sería permeable, pasa o no pasa. O el stencil también. Yo obturo la malla donde no quiero que transfiera y dejo la malla limpia donde transfiere. Entonces, digamos, no sería ni superficie, ni profundidad, ni en relieve. Entonces lo ponemos como híbrido. ¿Está? Vieron que al principio, antes de arrancar con los sistemas analógicos, arrancamos con una clasificación. Que es esto que ustedes siempre ponen, es indirecto, en superficie, pi. Eso es una clasificación, en realidad. Entonces, estos sistemas no entrarían dentro de esa clasificación. Por eso se los pone como especiales.
¿Qué pasa? Los digitales también no entran en esa clasificación, pero hoy los tenemos que tomar como un grupo aparte, ¿sí? Y poder desmenuzarlo, porque ya, por ejemplo, hay conceptos que para mí, dentro de la digitalidad, ya son viejos. Es complicado esto, pero en realidad en nuestra asignatura hemos tenido mucho movimiento de los conceptos. Si bien la cátedra sigue teniendo, digamos, un lineamiento que no se ha distorsionado con los años, la evolución en nuestro ámbito es muy fuerte. Entonces, es difícil poder, digamos, mantener una clase varios años. Es más, para mí no debería ser así. Por eso, digamos, por ahí tu confusión, digamos. Esto lo vuelvo a explicar. Siempre que uno clasifica de acuerdo a diferentes criterios. Entonces, si yo digo, bueno, que la superficie de impresora es el criterio para clasificarlo, obviamente estos sistemas no entrarían dentro de la primera clasificación analógica, ¿sí? Pero hay muchos productos que son analógicos, como la serigrafía, la tampografía o el hot stamping, que también sería como un sistema medio similar al DOME, porque en realidad lo que se busca ahí es un acabado superficial. Es esto que utilizamos un foil, que puede ser tipo un papel satinado, voy a llamarlo así, está mal dicho, pero es un foil que tiene, digamos, una luminiscencia, puede ser refractario, puede ser también con hologramas. ¿Vieron los hologramas que aparecen en los CD, por ejemplo? Bueno, eso es hot stamping. Es más, la otra vez, cuando estábamos dando el sistema gráfico, es interesante ver cómo se imprimen los billetes, porque los billetes combinan muchos sistemas, utilizan offset, serigrafía, hot stamping, o sea, utilizan varias cuestiones y combinan para lograr el billete, digamos, ¿no? Digamos, lo que se busca ahí es que no se falsifique, por lo cual utilizan diferentes virtudes de diferentes sistemas, ¿no? Pero es interesante como ejercicio para poder pensar. No sé si aclaré, Cami, tu pregunta y la de tu compañera. Sí, creo que sí. A lo sumo volveré a preguntar por el foro. Pero no, creo que lo que pasa es que yo veía un teórico del que dio Prause, o Prause, nunca supe cómo se dice el apellido. Todos lo decimos distinto. Que dio al principio, cuando empezamos a hablar de los sistemas, creo que lo dio, que aparece sistemas especiales. Perdón, lo que pasa es que lo tengo abierto acá, porque no quería encima preguntar cualquier cosa. Sistemas especiales y sistemas digitales. Y en otro teórico, que se llama Especiales, el teórico, que es sobre la clase sobre exactamente eso. Bueno, nada, viene hablando de sistemas especiales y después menciona los digitales. Entre ellos está electrográfica, por microcápsulas, por sublimación, por inkjet, y después, bueno, habla sobre las maquetadoras 3D. Nada, se me hizo un re lío, porque, o sea, por ahí como que algunas cosas están dentro de una categoría y en otro apartado están dentro de otra. Entonces por ahí como que yo suelo escribirme las cosas, entonces como que empiezo a hacer un esquema para reorganizarlo y me encuentro con esas cosas. Entonces por eso se me genera algún tipo de confusión. También tiene que ver con esto que decías vos hoy, de que por ahí abarcan los temas por ahí de distinta manera, distintas clasificaciones o según distintas clasificaciones. Entonces por ahí también uno como que no, o al menos a mí me pasa a veces que no sé con cuál usar como de guía. Yo suelo leer todo en realidad, pero por ahí digo, bueno, capaz que lo entiendo mejor o está más claro, y a partir de eso es que traigo toda la otra información, ¿no? Entonces por ahí como que sí me pasó eso un poco, y después, bueno, no sé si alguien más también pasó por eso, pero encontré el archivo de Flavio, que está bueno, pero como, ok, pará, y entonces volví, vi de nuevo el teórico que hiciste vos, entonces como, por el de Flavio, si no me equivoco, no los mencionaron en la clase, entonces también lo entendí mal. Por ejemplo, yo en el
trabajo, de hecho, puse algo sobre eso, que creo que lo preguntó Aye hoy, sobre el DIP y el NIP, el DI y el NIP. Bueno, yo lo entendí mal, entonces en el trabajo lo puse mal. Pero bueno, también quizás por esto de que no lo mencionaron, creo, en la clase, o al menos lo mencionaron y yo no sé, volé justo en ese momento y bueno, por eso, por ahí cuando son como muchos teóricos, es un poco complejo saber a partir de cuál por ahí guiar el tema. O al menos puede ser que me pase solamente a mí, profe, y puede ignorarlo por completo, no hay problema. No, lo que te puedo decir, no sé si te ayuda a tu problema, a toda esta confusión que generamos nosotros, es que, digamos, todos los sistemas o todas las formas que están dados son correctas, son diferentes ángulos. No sos la única, pone. En realidad, lo que pasa es que te pones a englobarlos y vos arrancás desde el comienzo de año, vos decís, bueno, para tener un mismo criterio decimos, bueno, los sistemas analógicos se clasifican de esta manera. Los sistemas especiales entrarían los digitales también. Lo que pasa es que nosotros los separamos porque los digitales son muy complejos para poder darlos así, digamos, en un marco más general, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, de esa célula que dio Carlos, que es mucho más macro, más específico fue lo mío. Y lo de Flavio, en realidad es lo mismo, nada más que tiene diferentes criterios para desarrollar estos conceptos. Yo podría haber utilizado eso, que eran un poco más complejos, pero busqué una clasificación más simple para que ustedes lo entiendan de una determinada manera, ¿sí? Quizás, bueno, como dijo Flavio, quizás no tendríamos que haberlo puesto porque confundió. Pero en realidad lo que podríamos hacer es después generar uno solo y ese solo material darles a ustedes para que ustedes trabajen. Yo en un momento, cuando me lo mostró Flavio, vi muchas coincidencias, pero sí, tenía otra forma de desarrollarlo. Quizás Está no... bueno el archivo, profe. Creo que también va, bueno, por ahí ustedes lo mencionaron, ustedes también busquen información. No es que yo me quedo solamente con esos teóricos que ustedes dan, sino que justamente lo que dijiste hoy lo deriva. Entonces voy, por ejemplo, bueno, San Terciero es como mi respuesta a todo. Yo voy a San Terciero y resulta que encontré algunas características, cosas que, esto lo dijo el profesor, entonces como que ahí empiezo a hilar, pero no me quedo solo en eso, solamente que, bueno, por ahí bien. formas No, y está a bien. veces Aparte de que Santa Cielo es el oráculo, digamos. por ahí yo me armo como un esquema para arrancar a estudiar y a partir de ahí voy como puntuando cada uno de los conceptos. Es mi forma de estudiarlo. Pero a mí me gustó lo que subieron de Flavio. No es que está re difícil, o sea, si no, no lo hubiera entendido. Solamente lo entendí un poco mal, pero quizás por una cuestión de no querer yo también en el foro preguntar sobre eso. Es No, más, en el foro si preguntar vos, y lo lo entendí. que pasa es que ustedes no tuvieron acceso al Facebook. Nosotros tenemos un Facebook en la cátedra que este año no lo tomamos porque tenemos la plataforma. Y nosotros en el Facebook tengo clases anteriores que yo daba, las primeras de digitales, donde se explica el proceso NIP. O sea que en realidad fue una decisión mía de excluirlo. Pero es por eso que yo digo que cada uno es muy particular para dar clases. Siempre les va a pasar eso. Sí, No es por justificarnos nosotros. Pero si vos vas a dar una clase de historia con la Montoro, no es lo mismo que con la Satonji. Bueno, ahora la Satonji no está más, pero en realidad, digamos, las dos daban la misma materia, pero las dan distinto. Y es normal que sea así. Quizás algunos tengan más llegada a los estudiantes, otros menos llegada, algunos tengan una forma distinta de explicar, pero cada uno tiene su forma. Yo, por ejemplo, no puedo utilizar un power de Carlos para dar una clase, no porque esté mal, sino porque no tiene mi lógica, digamos, es algo normal. Y está bueno que caigan a los manuales, porque los manuales es donde ustedes tienen todo. ¿No? No por nada en la escuela primaria te dan manuales para estudiar. Creo que es es verdad. interesante porque ahí es donde vos tenés todo y más resumido y podés, porque si no, tenés todo este conflicto de cantidad de información que es difícil de procesar. Pero usted también se tiene que acostumbrar a manejar diferentes fuentes de información, porque después tienen que ustedes validar la clase. Está bien, te están en el segundo año, me van a decir que me está jodiendo, pero después tienen que hacer una tesis, digamos, y la tesis es eso, buscar información, poder administrarla,
ver qué información es la correcta, qué otra no, compararla. Y eso es muy interesante también, que vos decís, bueno, la materia tecnológica, pero aquí es donde ustedes empiezan a conformar su corpus conceptual. Cristian, ¿quería hablar? Ahí voy a mostrar algo. Esto es quédate en casa. Entonces, bueno, no, este no. Este, fíjense, este es el manual, esto que yo te decía recién. Manual hermoso. ¿Ves? Acá también está todo. Pero, por ejemplo, en esta, que yo amo este trabajo, nosotros lo tenemos digitalizado. En los digitales no está muy desarrollado. Esta es la versión más moderna que yo tengo, pero no cambia mucho. Los sistemas digitales no están tan abordados. Están más abordados en el de San Terciero. Claro, pero yo Entonces, tengo ese digitalizado y estaba como de los dos, aparte de lo teórico que las bibliografías que ustedes, o los recortes, mejor dicho, las bibliografías que ustedes mandan sobre cada tema, aparte de San Terciero y el libro de receta, yo por ahí con esos dos manuales también iba. Entonces, bueno, esto no está tan claro acá, lo busco acá, o esto no está, me anoto las páginas de donde yo fui viendo cosas, entonces después voy. No, soy demasiado organizada, por ahí también es una forma personal de estudiar, o sea, yo por ahí como que me embrollo mucho en algunas cosas y me termino como, bueno, pará. Entonces me ha pasado como que empiezo a tener un montón de cosas y me terminé mareando sola. Por eso te digo que quizás también es como una apreciación mía más de cómo yo estudio. no, pero creo que todo el mundo tiene el mismo problema. Por ahí, por ejemplo, qué sé yo, cada uno. Yo estoy en esta materia porque yo cuando empecé a trabajar como diseñador, trabajé en un lugar donde teníamos plotter, donde teníamos sistemas para obtención de originales. O sea, todo lo que lo que se está planteando acá en tecnología, yo lo vi en mi trabajo. Entonces a mí yo después me puse como oyente en la materia, después quedé, bueno, hace 25 años que estoy acá. En realidad, pero es eso, bueno, Flavio trabaja también en impresión digital, entonces conoce mucho y es difícil transmitir este conocimiento que la tecnología es algo complejo y a su vez, si uno no lo vivencia, es muy abstracto. Entonces, lo que te pasa a vos le pasa a todos los estudiantes, por eso nos odian. Encima viene, a la mañana tienen morfología, después tienen tecnología, después tienen taller. Nosotros somos el sándwich, en la presencialidad se pegan un dormi impresionante, pero es normal, digamos. Es una materia muy técnica, se ríen, pero es verdad. Y nosotros Pero tratamos de ponerle la mayor yo de las pilas. dejo de ¿Eh? chupar la media, profe, pero honestamente a mí me re gusta, o sea, es las materias que más me gustan. Pero yo creo que un poco por la forma en que las fueron dando, digamos, o sea, fue como muy dinámica. Así que Este no año me fue veo. muy fantástico. Este año logramos algo que no nos salía en la presencialidad, te lo comento así. Digamos, en la presencialidad trabajamos de otra manera. Esta vez que tenemos lo digital, nos dio otra posibilidad de trabajar con otra impronta. Y creo que nosotros estamos, bueno, después le vamos a dar una encuesta para que ustedes la completen. Pero la idea es que nosotros nos dio como materia tecnológica, nos dio una posibilidad enorme de poder trabajar en otras formas de abordar la tecnología. Y creo que es lo esencial, digamos, ¿no? Yo soy uno de los partidarios de que esta materia está muy al principio de la carrera, entonces está en un segundo año, muy incipiente, entonces tirar todo este bagaje, vos decís, pero ¿para qué? Si a mí me falta taller 3 4 bueno, es normal que les pase eso, pero bueno, nos toca esto, es más, después el segundo cuatrimestre es más específica, más técnica, pero la que más impacta en nuestro trabajo porque es netamente digital. Entonces, creo que lo mejor es que vos tengas estas dudas, porque aparte, esto de la tecnología nunca se termina. ¿Sí? Bueno, perdón, pero es así. El día de mañana ustedes empiezan a ejercer y no sé qué tecnología va a estar. Y no sé hacia dónde va a mutar nuestra carrera, porque la nuestra está asignada en un gran porcentaje por la tecnología. Entonces, yo les digo, la carrera que yo estudié no tiene nada que ver con la que yo hago ahora.
Ahora hacemos diseño web, por ejemplo, eso ni se pensaba. Si no había internet cuando arranqué yo le digo que arranqué en el año 94, así que imagínense. Entonces, pero, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces? Yo ya terminé la facultad en el año 2000. ¿Qué tengo? Ah, no, loco, tenés que seguir estudiando. Es así. Nuestra carrera es eso. Siempre van a tener que estudiar, siempre tienen que estar actualizados, siempre van a tener que aprender un software, siempre van a tener que tener esa flexibilidad de poder saltar diferentes software, que es otra cosa que a los diseñadores nos cuesta. Nosotros diseñamos como el software nos permite, yo le llamo a eso la mente coreliana, algunos se van a reír, pero es verdad. Romper en el diseñador la mente coreliana es terrible, porque le genera tú un cisma. En un momento decís, bueno, tenés que, no como el software te lo permite, sino como vos pensás. Entonces es difícil eso, pero bueno, ya no los quiero aburrir, me parece interesante, Cami, vos siempre reflexionando sobre estas cosas, me nos permite algo que no nos permite muchos estudiantes, que tener un feedback con ustedes, ¿no? De animarse a hablar y plantear las cosas y poder nosotros darle nuestra visión y ayudarlos a que esto, que es una materia, no solamente les dé la aprobación, sino que también se lleven algún concepto, algunas herramientas para poder operar en su desarrollo profesional.